Hola amigos, de nuevo estamos acá participando de esta escuela bíblica, la Biblia habla. Quiero darte una cordial bienvenida junto a nuestro panel de participantes. Estamos una vez más acercándonos a través de la televisión a tu casa para estudiar la Biblia. El tema de hoy, la iglesia cristiana y su fundamento. La iglesia cristiana y su fundamento. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de su iglesia en la Biblia? Juntos vamos a estudiar este hermoso tema. Pedimos que nos escribas o tú puedas tener, si tienes el deseo de bajar nuestro estudio, puedes entrar a nuestro correo electrónico o a nuestro sitio web que en algunos momentos va a aparecer en el monitor de tu pantalla. En esta oportunidad vamos a orar al Señor. Voy a invitar a nuestro amigo Joao que nos dirige en la oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, nosotros te agradecemos mucho por la oportunidad que nosotros tenemos de estudiar la palabra de Dios. Esté con nosotros y también con las personas que están viendo estos estudios. Te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Me llamó la atención un artículo donde de manera fría, pero también tiene un mensaje, dice lo siguiente: ¿cómo salvar tu vida? Verán varios letreros, comenta esta ilustración. No te subas a los automóviles. Ellos son causa del 20% de los accidentes fatales. Así decía un cartel. Había otro cartel que decía, no te quedes en casa. El 17% de todos los accidentes ocurren en casa. Interesante estadística. Pero también había algo que decía, no te vayas caminando por las calles o banquetas. 14% de todos los accidentes suceden a los peatones. ¿Será verdad esto? ¿Qué piensan ustedes? No te vayas de viaje en avión o en tren o por mar. El 16% de todos los accidentes suceden de esta manera, ¿no? Así que viajar en tren, en avión, en barco. Pero sí ve a la iglesia, decía ese comentario, esos letreros. Solo el 0.01% de todas las muertes ocurren durante un servicio de adoración en la iglesia y estos están relacionados a desórdenes físicos previos. Fuera de ahí, el lugar más seguro es en la iglesia. Ve a la iglesia, podrías salvar tu vida. ¿Qué piensan ustedes acerca de este pensamiento? ¿Tiene valor la iglesia? ¿El Señor Jesús dio importancia a la iglesia? Y cuando hablo de iglesia, no solamente hablo de aspecto físico, hablo de la congregación, porque iglesia significa personas, adoradores. Una palabra muy importante. Vamos a ver a través de la Biblia, mis amigos, algunos textos muy importantes y una de las preguntas, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Voy a comenzar con Cintia. ¿Quién es el fundador de la iglesia cristiana? Bueno, según lo que dice Mateo 16, 18, también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Muy bien. Según este pensamiento, ¿quién está hablando acá? Jesucristo. Jesucristo. Y él está diciendo a Pedro, Pedro, sobre esta roca voy a fundar mi iglesia. ¿Y esa roca quién es? Jesucristo. Entonces, ¿quién es el fundador de la iglesia cristiana? Jesucristo. De paso, apreciados estudiantes, la palabra Pedro significa pedregullo. Cristo es la roca fundamental y hay muchos textos en la Biblia que en algún momento vamos a comentar que hacen referencia a ello. Muy bien. ¿Sobre quién está fundada la iglesia? Noten ahora ustedes este texto sorprendente, Joao.
En el libro de Efesios 2:20 existe un texto y en 1 Corintios también. ¿Cuál es el texto que tú tienes? En Efesios 2:20 ¿Puedes leer? dice, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Muy bien. ¿Quién es la piedra angular? Jesucristo. Y también tenemos el otro texto acá en 1 Corintios 3:11 y dice lo siguiente, porque nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, que es Jesucristo. Joao, la iglesia no está fundada sobre hombres. Eso es lo que está queriendo decir tanto el libro de Efesios como Corintios. La iglesia está fundada en el Señor Jesucristo. Porque si la iglesia está fundada por hombres, yo creo que no estaría en la iglesia, porque los hombres somos personas que variamos nuestro pensamiento. Los profetas que escribieron la Biblia fueron usados por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, todo lo que está escrito no sería válido. Fue el Espíritu Santo quien influyó en la vida de los profetas. Pero existe un autor, existe un consumador, y es Cristo Jesús. Y en estos dos textos está muy claro, piedra fundamental, Cristo Jesús. Y eso es lo que le quiso mencionar a Pedro. Pedro, sobre mí está el cimiento y la bendición. Ahora bien, pregunta número 3. ¿Cuál es la relación de Cristo con la iglesia? Pastor Johnny. Vamos a leer en la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 22. Dice, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. Si nosotros leemos en el verso 20 de Efesios 1, dice que ese poder Dios lo ejerció en Cristo. O sea que en este verso 22, a quien constituyó como cabeza fue a Jesucristo. Está muy claro. Cristo entonces es la cabeza de la iglesia. Y podemos leer también Colosenses 1:18, donde dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí quedó más claro, ¿verdad, pastor? Ahora, volvemos a Efesios capítulo 5, verso 25, que hace una comparación muy bonita. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Qué importante, ¿verdad, pastor? Jesucristo no solamente es la base donde se construye la fe, la doctrina, donde se construye la iglesia, sino que también es la cabeza y es el esposo de esa iglesia para conducir, para amar, para guiar. Mendelson, una pregunta. ¿Hace cuántos años conociste al Señor y aceptaste la iglesia de Dios? ¿Cómo fue esa experiencia en tu vida? Yo tuve el privilegio de conocer a Jesús desde mi niñez, pero a los 10 años, al estudiar la palabra de Dios, al conocer la palabra por yo mismo, yo me entregué la vida a Jesús y hoy soy muy contento de participar del cuerpo de la iglesia de Jesús. Mendelson, tú estás estudiando teología. ¿Cómo es esa experiencia que tú tienes con el Señor desde ese ángulo del estudio de la palabra de Dios? ¿Qué te llama la atención del estudio de la teología? Yo siempre me ha gustado estudiar la Biblia. Yo puedo ver la verdad que se encuentra en ella y yo me apasiono por ella. Yo veo un Jesús que me ama, un Jesús que quiere salvarme, que quiere me dar todo lo que por mí mismo no puedo tener, por yo mismo, ¿no? Yo estoy apasionado por Jesús, por eso quiero aprender más de la Biblia, de sus verdades y predicarlo al mundo. Gracias. Qué importante el hecho de comprender y entender al Señor a través de su iglesia, mis amigos. Hay otra pregunta: ¿quiénes son los dirigentes espirituales de la iglesia? Si bien existe una cabeza, pero existen también dirigentes, Ángela.
Sí, existen dirigentes y podemos leer en el primer verso que cita aquí, Efesios 4, 11 y 12. Tenemos, Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, acá entonces en ese pensamiento de Efesios. Sí, tenemos pastores, evangelistas. Muy bien, el Señor entonces constituyó diferentes personas para participar de las actividades en favor de la iglesia, ancianos, líderes, y a través de dones espirituales, porque muchos de nuestros líderes de la iglesia tienen cualidades para poder servir. Juan. También en Hechos capítulo 14, versículo 23, nos enseña la Biblia, Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy bien, aquí se menciona a quiénes, los ancianos. Ancianos. Que son líderes espirituales que también coordinan las actividades de la iglesia según la palabra de Dios. ¿Hay algún grupo de personas más? Sí, en 1 Timoteo 3, 8 a 9 dice, los diáconos también deben ser respetables, sin doblez, que mantengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Muy bien, aquí se menciona entonces a los diáconos. Solo para recordar, la Biblia habla de pastores, habla de evangelistas, habla de diáconos, habla de ancianos, como un equipo importante en la predicación y acompañar a la iglesia. Ahora bien, otra pregunta yo tengo para Juan. ¿Cómo se llaman entre sí los fieles? Aquí entramos todos, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es nuestro maestro y todos sois hermanos. Muy bien, o sea que no hay que sentirse incómodo cuando te dicen, hola hermano, ¿no? Cuando te dicen hermano, ¿cómo te sientes en la iglesia, no? Porque en la calle muchas veces que alguien te diga hermano, tú te sientes extraño. Yo no soy tu hermano, yo tengo mi hermano, mi hermana. Entonces, en la iglesia, mis amigos, cuando usted entra, le van a decir, hola hermano, ¿cómo estás? Porque es una palabra que salió del éxodo del Señor Jesucristo. Hermandad es sinónimo de confraternización. ¿Está correcto? Muy bien. Pregunta número 6, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? ¿Hay algunos principios importantes, Sonia? En Hechos 6, versículo 2 nos dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y los versículos que siguen a continuación nos están diciendo que se buscaron otras personas para hacer estas actividades. O sea, en la iglesia tenemos muchas actividades para hacer. Y no es que una sola persona o un grupo selecto tenga que ser los que realicen todo, sino que toda la congregación, toda la hermandad tiene una parte para hacer en la iglesia, todo de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, pero todo debe ser, las decisiones que se tomen, todo debe ser en el conjunto de la iglesia. Siempre, claro, teniendo en cuenta que se ajuste a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Entonces, las decisiones, como mencionaste, se deben tomar por el conjunto de la iglesia, orientada por sus dirigentes, delegándose actividades, participando. En mi ministerio, pocas veces he encontrado hermanos que me dicen así, Pastor Rivero, me he bautizado, soy nuevo en la iglesia, ¿qué quiere que yo haga hoy? ¿Qué puedo hacer por la iglesia? Siempre nosotros esperamos que nos busquen y nos digan, pero pocas veces he escuchado personas que, y ahora que estoy en la iglesia, ¿qué puedo hacer por el Señor? Porque en la iglesia se puede hacer mucho por el Señor. Muy bien, pregunta número 7. ¿Cuáles son algunas de las ceremonias y ritos de la iglesia? Si podemos mencionar, hay muchos textos que ustedes, nuestros amigos, pueden encontrar en su hoja de estudio, pero brevemente me gustaría con el grupo responder, leer quizás una porción de la Biblia para mencionar algunos de los ritos importantes que enseña la iglesia. Joao, Mateo 19, 5 y 6, ¿qué se destaca allí? Por eso dejará el hombre a su padre y su madre,
y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no la separe el hombre. Muy bien, la iglesia tiene una ceremonia importante. ¿Cuál es la ceremonia importante? El matrimonio, pastor. Joao, ¿cuántos años eres casado? 5 años. 5 años. Entonces, la institución del matrimonio es una institución dada por el Señor. ¿Qué más? Cintia, Mateo 19, 13 y 15. Mateo 19, 13 dice, entonces trajeron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Y él puso sus manos sobre ellos y partió de ahí. ¿Qué ceremonia es importante en la iglesia? La bendición de los niños. La bendición, la dedicación de los niños. Según la palabra de Dios, a un niño no se lo bautiza. Aquí el Señor está hablando que se lo tocaba en la cabecita, se lo bendecía, ¿no? Es un principio importante que el Señor enseñó. Sí, presentarlos a Jesús. Presentarlos a Jesús. Correctamente. Igor, Santiago 5:14, ¿qué rito o ceremonia presenta la Biblia? Ahí dice que está algún enfermo entre vosotros, llámalo a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesús. Muy bien, cuando alguien está enfermo, ¿qué tiene que solicitar esta persona que está enferma? Ungimiento. El ungimiento es otra ceremonia importante de reconciliación del enfermo con Dios. Juan, ¿algún otro rito o ceremonia? Sí, pastor. Hechos 6, versículo 6. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, el rito de la imposición de manos. Especialmente la palabra de Dios afirma a los ancianos y diáconos que eran impuestos para apartarlos para el trabajo de la iglesia. Exactamente. Los pastores también, sin duda, están en ello. Ángela, ¿algún otro rito, ceremonia importante? Sí, hay un rito muy importante y especial en la Biblia que nosotros seguimos, que está en Juan 13. Si después todos pueden leer ese capítulo, está hablando de que cuando Cristo lava los pies de los discípulos y nos deja ese ejemplo, ¿no, pastor? De que nosotros también debemos seguir. Él dice aquí, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos de los otros. Entonces el rito de la humildad, de lavapiés antes de la Santa Cena. Muy bien, la Santa Cena es un rito muy importante que está escrito en la palabra de Dios, válido en nuestra relación y comunión con Dios. Pastor Johnny. En 1 Corintios, capítulo 11, los versos 23 al 26, hablan explícitamente de la ceremonia de la Santa Cena, que en algunos lugares es llamado de Eucaristía, ¿cierto? Y Jesucristo aquí dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Luego, el verso 25 dice, después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que bebáis, bebedla en memoria de mí. Está dándole el sentido a lo que ahora sería la Santa Cena. En aquel momento, para todos, era aquella cena pascual, ¿no? Pero en ese momento, para él, es como quien dice una renovación del pacto con el hombre. Y ese sentido es del rito de la Santa Cena. Muy bien, voy a pedir a Mendelssohn que lea Hechos 2:41 y mientras busca, tan solo un comentario. La Cena del Señor, como ha mencionado Ángela y Pastor, está dividido en dos partes. El lavamiento de los pies, que es el rito de la humildad, y luego participar del pan sin fermento y del vino sin fermento, que representa la sangre y su cuerpo, que son ceremonias importantes bíblicas que hoy practica la iglesia. Pero hay una ceremonia importante que es mencionada en Hechos 2:41. Sí, pastor, una ceremonia muy importante que dice así, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en este día como 3,000 personas. El bautismo, está hablando del bautismo a las personas que se unen a la iglesia.
por este rito, ¿no? Muy bien, qué importante, estamos aprendiendo, seguramente ustedes están acrecentando su conocimiento en la Biblia. Y vamos a las últimas preguntas. ¿Qué relación tiene la iglesia con la verdad, Igor? Bueno, pastor, aquí dice en 1 Timoteo 3:15 que dice así: y si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia mantiene perfecta unidad Sí. en sus doctrinas, en sus enseñanzas, no por hombres, sino porque el Señor así lo mostró. Muy bien, y ahora, Mendelson, ¿cuál es la misión de la iglesia en este tiempo? Sí, pastor, cuando Jesús estuvo acá, Él dejó una misión para la iglesia y está en San Mateo 28, versos 19 y 20, que dice así: por tanto, id a todas las naciones, a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dejó la misión de que nosotros debemos ir, predicar el Evangelio, bautizando y haciendo discípulos. Entonces, no es, el Señor Jesucristo no es ajeno a esta realidad de compartir la palabra de Dios. El Señor Jesucristo predicó, vino a esta tierra a predicar, a cumplir su misión de morir y resucitar. Él esparció el mensaje a todo el mundo, quiere que todos sean salvos. Entonces, la misión de predicar el Evangelio no es solamente de pastores, ancianos, diáconos o líderes. Es interesante que el texto que hemos leído, la predicación fue encomendada a todos nosotros, a través de nuestros dones y talentos. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad. No nos bautizamos o pertenecemos a una iglesia, amigos, solo por tener un eslogan. Pertenecemos a una iglesia y participamos de las actividades porque el Señor nos lavó con su sangre y eso nos da el privilegio de compartir y facilitar la predicación del Evangelio a través de nuestros dones y talentos. Profesora Sonia, ¿cuál es el ideal de Cristo para su iglesia? ¿Cuál es el sueño del Señor para esta iglesia? Busquemos en la Biblia, en Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Acá vemos que la iglesia es el objeto de amor de Jesucristo, como dice acá la Biblia, y lo que Él desea, el ideal que Él tiene para la iglesia es que la iglesia sea santa, gloriosa y sin mancha. En otras palabras, que sea perfecta. Un pastor mencionaba en una oportunidad que la palabra perfección también es sinónimo de madurez. Cada día estamos creciendo, así como un bebito va madurando, estamos creciendo y madurando en la iglesia, aprendiendo, entendiendo. Nunca nos debemos cansar de aprender en la iglesia o aburrirnos. La iglesia tiene una bendición muy grande, como presentábamos en nuestra ilustración. Yo conocí a un muchacho hippie, esos muchachos con pelos largos, ropa oscura, que asistía a la iglesia. Siempre venía con la camisa así abierta, una persona muy arrogante, muy orgullosa. Pero un día conoció la iglesia, se hizo de amigos, su vida cambió, se convirtió en un diácono de la iglesia. Dios transforma la vida de las personas. Hay un pensamiento que me gustaría leer en este momento, una cita importante al concluir nuestra lección. Aunque existen, y noten ustedes este pensamiento, mis amigos, aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, Jesús es perfecto. Nosotros somos débiles criaturas. Hay imperfección. Vamos a encontrar muchos defectos en la iglesia. Pero noten lo que dice esta cita. Aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo,
Esta ha de ser luz en todos los postreros días para un mundo contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente que necesita ser, ¿qué dice? Reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra a la cual Cristo concede su consideración suprema. Aún con defectos, es la niña de los ojos de Dios. Aún con nuestra manera de ser, querido amigo, Dios te utiliza para hacer una bendición y quiere el Señor que tú madures. ¿Quieres hoy aceptar la iglesia de Dios? ¿Quieres aceptar la iglesia de Cristo? ¿Quieres hacer su voluntad? ¿Quieres cumplir sus mandamientos? Seguramente has tomado una decisión y nosotros también acá hemos tomado una decisión de seguir luchando por pertenecer y mantenernos firmes en esta iglesia. Por eso quiero invitarte a orar y agradecer a Dios por este momento. Señor, muchas gracias porque tú eres el fundamento. Eres aquella gran piedra en la cual están cimentados principios, doctrinas, ritos, ceremonias, que son para nuestro bien, no para nuestro aburrimiento. Que al haber estudiado tu palabra, hayamos podido ver cuál es el sueño que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a cada amigo televidente. Bendícenos, Señor, nombre por nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su participación y nos encontramos en el próximo programa de La Biblia Habla.